Turu, tu, 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 tururú. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a transmitir también desde aquí. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola gente de Facebook. Hola gente de Instagram. Hola gente de Pared, porque no hay nadie ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les cuento que me conecté recién a las 6 en punto, porque veo que alguien se queja del horario y se cortó la transmisión. A ver qué pasa, o soy yo. ¿Qué pasa? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Necesito que me digan si se escucha bien. Todo bien, por acá también se escucha bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema que me parece que es significativísimo. Está en Facebook también desde este lado, Jesús resucitado, acá. Acá Instagram, JL Reinaudo. Empezamos con esta transmisión, que me parece que es un tema re importante en estos tiempos, y le voy a explicar por qué. Voy a hablarles, hacerles una exposición sobre las revelaciones privadas. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué hablar sobre esto? Voy a silenciar los comentarios un poquitito de acá para no perder caudal de internet. Les pido, como hago todas las transmisiones de los días a las 6 de la tarde, si ustedes ven que se corta la comunicación, se bajan, automáticamente se van de la transmisión. Yo la comienzo de nuevo para no perder esa comunicación. Las revelaciones privadas, revelación pública, qué es, qué son, y además cuál debemos seguir como creyentes y cuáles nos pueden llegar a iluminar o no nuestra fe a partir de lo que nosotros vemos o creemos o vivimos. ¿Por qué les hago esto? Porque ayer después salió a desmentirse, pero llegó una especie de mensaje, mucha gente me pregunta sobre esto. Padre, hay un pedido de prender una vela. Bueno, salieron a desmentir que no lo había pedido la vidente de esa aparición. Pues yo digo, hay que iluminar a la gente en esto porque creo que es un tema que es muy recurrente. Empezó con el pañuelito blanco, con el pañuelo blanco en la puerta o el trapo blanco en la puerta. Esto de prender tal vela a tal horario, hacer tal oración a tal horario. Yo quiero que entiendan un poco alguna cuestión referida directamente sobre esto. Después dejaré algún momento para preguntas que creo que es importante. Bueno, ¿por qué digo que es importante? Porque hay personas que sienten culpa si no lo hacen, si no encienden tal vela, si no hacen tal oración, si no, sienten culpa o creen que su fe está incompleta, ¿sí? Y eso es un límite muy, muy grande y es muy dañino encontrar gente que no puede vivir su fe porque dice, yo tal día, tal hora me olvidé de hacer tal cosa que había pedido tal vidente en tal aparición. Eso es muy dañino para la fe de algunas personas. Por eso yo quiero ayudarlos, acompañarlos y que ustedes puedan entender esta cuestión que está como de fondo. Primero, les leo un texto bíblico que ustedes lo pueden buscar en sus Biblias porque ese sí lo tienen, todos, la mayoría tienen sus Biblias. 1 de Tesalonicenses 5, 19 en adelante. 1 de Tesalonicenses 5, 19 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Leo un poquito antes. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la luz ni la acción del Espíritu Santo. No desprecien las profecías. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías. A lo largo del tiempo ha existido una revelación que es conocida con el nombre de revelación pública, les voy a decir ahora qué es lo que es, y revelaciones privadas. Revelación pública, una,
revelaciones privadas. La revelación pública, cuando hablamos de revelación pública, nos suena a la vida pública de Jesús, y es cierto porque tiene que ver con esto, y revelaciones privadas son el resto. Pero vamos a ver un poquito más cuál es la revelación pública. Revelación pública, realizada por Dios. Desde Abraham, nos situamos en la Biblia, desde Abraham, Génesis 12, a Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, Dios quiso comunicarse con su pueblo. Dios quiso comunicarse con su pueblo. Y el modo que eligió de comunicarse está pautado públicamente desde Abraham hasta Jesús. Los profetas forman parte de la revelación pública. Los evangelios, también las cartas de San Pablo, de Juan, como hemos analizado, forman parte también de la revelación pública. Es decir, Dios se reveló a sí mismo y se dio a conocer a los hombres. La gran revelación de todo esto culmina con Jesús, naturalmente, porque Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que Dios nos quería decir se da de hecho en la persona de Jesús. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Revelación pública. Es decir, Dios se reveló, se quiso mostrar, podría no haberse mostrado a los hombres. Se quiso mostrar y esta es la revelación que nosotros tenemos de Dios. Esta es la revelación que tenemos. Jesucristo caminando en nuestra tierra, mostrándonos el bien. Por eso yo y toda la iglesia cita siempre el Evangelio. ¿Qué es citar el Evangelio para nosotros? Citar el Evangelio para nosotros es poner en evidencia la revelación que se llama revelación pública. Después, a lo largo del tiempo, la iglesia, el magisterio se llama así, ha ido leyendo esta revelación pública, ha ido haciendo interpretación, pero eso no es revelación privada, eso es magisterio. La revelación privada tiene que ver con apariciones, milagros, revelaciones, visiones, que intentan de algún modo ayudar a la fe del pueblo de Dios, ayudar a la piedad popular del pueblo. Piedad popular, no del pueblo, porque sería decir un poco más de lo mismo. ¿Cuál es el tema de esto? Les voy a pasar a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Me pongo los lentes porque no veo, señora, no veo. Dice algo más o menos así. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Ya vamos a ver cuáles son las reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Cuáles son las revelaciones que pertenecen al depósito de la fe? Las públicas. El depósito de la fe es la Sagrada Escritura o la tradición de la Iglesia. Depositum fide. Continúo. Su función no es, esto es muy importante, anótenlo y subráyenlo. Su función no es mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Estoy citando acá Catecismo de la Iglesia Católica, número 67. Ustedes en sus hogares, si tienen el catecismo, lo pueden buscar y leerlo completo. Dos cosas tenemos para decir a partir de acá. Primero que ninguna aparición ni ninguna revelación privada puede a nosotros mover nuestros corazones a suprimir o a perfeccionar, o diría acá, mejorar o completar la revelación pública de Jesús. Es decir, cuando una revelación
privada, una visión, una aparición o algo, viene a decirnos, no sé, ¿Jesús hubiese hecho esto? No. Un creyente, un católico puede decir tranquilamente, no, yo no quiero creer en eso, porque para mí lo que Jesús debería haber hecho o dicho, ya lo dijo en el Evangelio. Y yo, cura, le puedo decir, está bien, porque no podemos obligar como iglesia a creer en una revelación privada. ¿Sí? Les armo un pequeño esquema mental para entender una cuestión que voy a poner en evidencia ahora. Las revelaciones pueden ser públicas o privadas. Dentro de la pública, si yo no sigo una revelación pública, es decir, lo que Dios reveló desde Abraham hasta Jesucristo, acá, si yo no sigo esto, estoy rompiendo mi comunión con la iglesia pública. Y las privadas, que pueden ser aceptadas por la iglesia o no aceptadas por la iglesia. Revelación pública, la de Jesús, revelación privada. Dentro de las privadas, si están aceptadas por la iglesia, como por ejemplo ustedes conocen Fátima, ustedes conocen Lourdes, ustedes conocen Guadalupe, ¿sí? Son aceptadas por la iglesia. Si son aceptadas por la iglesia, ustedes pueden decir, yo no creo en eso. Y no van a romper su comunión con la iglesia. Cualquiera de ustedes me pueden decir, mire, para mí, padre, yo lo que pasó en Fátima, yo no lo creo. Yo puedo no seguir, decirles, está bien, están ustedes en su derecho, en su deber de no creer. No están obligados a seguir una revelación privada, ¿verdad? Si no están aceptadas por la iglesia, con mucho más razón pueden decir, yo decido o elijo no creer en esta revelación. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, a mí me lo han dicho, una persona me dice, vos tenés que ir a tal lugar porque te va a cambiar la vida. Yo no se lo digo a la persona, ¿no? Pero ahora sí que estamos tratando este tema, yo digo, ¿necesito algo que me cambie la vida? ¿O ya el Evangelio me dio lo que yo necesitaba? Porque acá está el segundo tema que yo quiero tratar con ustedes, porque acá, les vuelvo a leer el catecismo, dice, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva, pública, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. ¿Qué es lo que puede pasar con estas cosas? Que hay personas que utilizan el lenguaje de una revelación privada del siglo pasado para hablar de la fe hoy. Entonces, por ejemplo, algunos temas que son muy importantes, que yo se los voy a nombrar y ustedes van a poder sacar muchas conclusiones a partir de eso. La gente hace lecturas de siglos pasados porque acá dice, sino ayudar a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, los temas en los que las revelaciones privadas generalmente están dando vueltas son los siguientes: purgatorio, infierno, acción del demonio, fin del mundo, ojo el piojo, los ángeles, exorcismos, uso de sacramentales. Cuando dé alguna de estas charlas sobre los sacramentos y los sacramentales lo voy a explicar un poquito mejor. Y también por cómo se debe comulgar. Es decir, hay revelaciones privadas que apuntan como a aportarnos algo referido a estos temas. Acá yo mencioné dos que son muy importantes para esta época, acerca del fin del mundo y acerca de cómo se debe comulgar. ¿Se acuerdan que yo hice una publicación porque la gente decía, no, la única forma de acercarse al augustísimo sacramento es de rodillas y recibiéndolo en la boca? Bueno, ni la palabra agustísimo ni el modo de comunión corresponde a esta época. Y la revelación de Sor no sé cuánto dice que no, ustedes me pueden decir, no, yo no quiero creer en eso. Yo les puedo decir a ustedes, no, yo no quiero creer en eso. Para mí el modo de comulgar
es el siguiente y responde a algo que estamos viviendo ahora y lo piden los obispos. Listo, ya está. Yo lo puedo decir así y yo puedo decir en una celebración eucarística, yo, Padre, quiero comulgar en la mano por esta razón, porque yo entiendo que hoy es el mejor modo de hacerlo. Bueno, una revelación privada de otro siglo, leída de mal manera y creída como si fuera palabra de Dios. Un error grandísimo, inclusive contrario a nuestra fe. ¿Cuál es el límite de todo esto, chicos y chicas, jóvenes y grandes? Que muchas veces las revelaciones privadas son utilizadas de modo supersticioso. ¿Qué significa? Si Santa no sé cuánto o San no sé cuánto dijo esto, yo lo tomo como si eso fuera palabra de Dios. Y es un error muy grande, porque muchos de nosotros, yo me incluyo, yo considero que no es así y soy un devoto y ustedes ya me habrán conocido y empecé con esto. Soy muy devoto y muy fiel a la palabra de Dios, pero muchos de nosotros no conocemos la revelación pública de Jesús en su totalidad. Es decir, muchos de nosotros no conocemos ni entendemos la palabra de Dios y lo que Dios nos dijo. Y cuando nosotros no conocemos ni entendemos esta revelación de Dios, las revelaciones privadas pueden confundirnos mucho. Lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros no conocemos el depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden confundirnos mucho. Que Santa no sé cuánto en tal siglo haya dicho algo, nosotros lo entendemos que es algo que nos dice ahora nosotros, y si nosotros no lo hacemos, no estamos cumpliendo con Dios. Y eso es un error grandísimo, chicos y chicas. Grandísimo, grandísimo. Nosotros tenemos que creer en primer medida y conocer más para más amar la revelación pública de Dios. Si ustedes dicen algo que está en contra de esto, ustedes sí van a estar rompiendo con Dios y rompiendo con su iglesia. Pero si ustedes dicen algo que está en contra del mensaje de la Virgen, de no sé qué, que dijo, qué, tal, cuánto, tal hora y tal cosa, y no lo deciden seguir, ustedes no están rompiendo con Dios, ni están rompiendo con la tradición de la iglesia. ¿Me siguen hasta acá? Voy a activar los comentarios por Instagram, leo también en Facebook, si se entendió, si está claro. Eso es lo que quiero que ustedes me transmitan en este momento. Les vuelvo a decir, ¿cuál es el riesgo? Correr el tremendísimo riesgo de suprimir la revelación pública, vuelvo a mostrársela, la revelación pública, para pasar directamente a una revelación privada. Decir cómo tenemos que comulgar sin saber qué es lo que Dios nos pide en su palabra. ¿Me entienden? La revelación privada solo viene a ayudarnos a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. No a decirnos qué es lo que Dios nos pide. No viene ni a mejorar ni a completar la Sagrada Escritura. ¿Cómo puede venir a mejorarnos o a completarnos la Sagrada Escritura si nosotros no la conocemos? Por eso mi insistencia en que ustedes conozcan la palabra de Dios, la lean, no la entiendan, no importa, pero vayan a leerla, cuestiónense, busquen qué significa, porque esa es la revelación. A esta transmisión que estoy haciendo, que va a quedar publicada 24 horas, como siempre lo hago, les leo lo que dice la Congregación por el Culto Divino. Dice, las revelaciones privadas es o son un llamado de Cristo o de los santos a la iglesia. Siempre una revelación privada debe invitarnos, ojito, ya los leo, esperen, no escriban, debe invitarnos siempre a profundizar nuestro vínculo con Cristo y a más acercarnos a la iglesia. ¿Sí? Es muy importante esto. Una pregunta, padre. Vamos con las preguntas. Es decir, si un católico no cree a partir de ahora en la aparición de la Virgen, entonces no pasa nada, sigue siendo católico. Las apariciones de la Virgen forman parte de estas revelaciones privadas. ¿Sí? Es decir, yo no puedo creer en
si yo digo que no creo en la Virgen, estoy siendo un hereje. ¿Sí? Si yo digo que no creo en tal aparición de la Virgen, porque, no sé si no creo, pero como que, bueno, no sé, tal secreto, tal aparición, bueno, podría, pues yo decía, podría, a lo mejor ni lo sé, puedo no interesarme, no hay un problema de fe en el fondo de esto, ¿sí? Porque, a ver, hay muchas personas que están siguiendo los secretos de Fátima, por ejemplo, en este tiempo, con mucha fuerza. Y quizás no los está ayudando en su fe, al contrario, los está ayudando a tener más miedo. Y no es el objetivo de Dios que ustedes tengan miedo, ¿sí? No es el objetivo, nunca fue el objetivo de Dios que ustedes vivan con miedo. Padre, pero el don del Espíritu Santo, el temor, es otra cosa, entendieron cualquier cosa. El temor de Dios es otra cosa, no es tenerle miedo a Dios. Ojo con eso. Tal aparición, tal secreto, tal cuestión, no viene a completarnos, ¿sí? O a perfeccionar, mejorar o completar, dice el catecismo, lo que Dios ya nos dijo en la Biblia. ¿Sí? Viene a ayudarnos a vivir la fe de un modo quizás más profundo, más cerca de la iglesia, conociendo más lo que Dios y su iglesia nos pide. Pero no viene a suprimirnos la Sagrada Escritura o a decirnos, ojo con esto, a decirnos cómo va a ser el final de los tiempos. Si nadie lo sabe. ¿Cómo puede una aparición venir a decir? Pueden decir, yo no creo en eso. Y yo le diría, yo tampoco. Yo no lo necesito. No necesito saber cómo va a ser el final de los tiempos. Yo confío en Cristo y utilizo las herramientas que me ha dado la Iglesia para, en este tiempo, prepararme de la mejor manera para ese momento. Que no va a ser ahora quizás, no va a ser mañana, como no fue en el año 2000, como no fue en el 1910, como... ¿Me entienden a qué voy con esto? Yo creo que me pongo los lentes así porque me cuesta leer un montón y si me los pongo así, el reflejo que me genera no me permite crear contacto visual con ustedes. Un ejemplo que me ponen acá en Instagram. El rosario es una revelación privada, ¿verdad? Tengo que creer, y alguno me dirá que a lo mejor no. Yo lo recomiendo, por supuesto. No significa de ahora en más suprimir todo, no. Sino que significa que el rezo del rosario nos ayuda a la piedad, a la devoción en este tiempo. A muchas personas les hace mucho bien la oración. Este modo de oración es un modo de oración. ¿Dónde está el problema? Cuando viene una persona y les dice a ustedes la siguiente frase, que la han escuchado un montón de veces. Si vos no rezás el rosario, no vas a entrar al cielo. Dios te va a condenar. Si esto fuera así, Dios lo hubiese dicho en la Sagrada Escritura. Dios sí nos pide que recemos. Un modo de oración es el rosario. Pero no es el único modo de oración. Ustedes le pueden decir, pero yo estoy leyendo la palabra de Dios y estoy orando a Dios, a mi Padre. ¿Me entienden a dónde voy? ¿Me pueden comprender? ¿Sí? Perdonen, pero creo que es un tema muy importante porque eh, hay frases, digo, como esta que acabo de utilizar, que son frases que están como muy presentes en el lenguaje de nuestro pueblo. Y, y yo creo que nos hace mucho daño como iglesia porque cada vez suprimimos más la revelación pública, que es la palabra de Dios, y hemos dado lugar a hasta supersticiones. Por ejemplo, si no tenés, escuchen esto porque yo lo he escuchado, si no tenés en tu casa sal exorcizada y agua bendita, estos son paréntesis sacramentales. En algún momento voy a explicar lo que es un sacramento y lo que son los sacramentales. Si no tenés esto en tu casa, cuando pase el día de la ira de Dios, escuchen esto, cuando pase el día de la ira de Dios, va a exterminar a todos los que viven en tu casa. Este tipo de mensajes, ustedes tienen que directamente suprimirlos. A veces hay personas que por miedo los comparten y es tremendo esto. Es tremendo porque hace mucho daño a las personas y a la fe de las personas también.
A veces estamos leyendo y viviendo nuestra fe a partir de profecías del siglo XVI o XVII que hablan de la inminente venida de Dios y que debemos hacer sacrificios que haga que nuestra carne, se entiéndase, nuestro cuerpo, duela, ¿sí? Para nosotros poder, por medio del dolor corporal, ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza que le sea agradable. Traducido esto un poco más simple sería esto: hacernos doler el cuerpo por medio de golpes y de cosas así, para que Dios entienda que estamos arrepentidos de nuestro pecado y así poder nosotros serles agradable. Dios, hoy entendemos que nos ama con amor incondicional. Dios jamás nos pediría esto. Pero en alguna época de la historia se entendió la fe así y yo no la puedo juzgar históricamente. Pero hoy, ustedes me entienden a mí, que esto no va. ¿Sí? Esto no va. Entonces, seamos muy cuidadosos. Me preguntan por este medio, por Instagram, sobre el ayuno. El ayuno es bíblico. Ojo que el ayuno es bíblico. Hay muchas personas que siguen revelaciones privadas y quizás no le llevan el apunte, a lo bíblico. El ayuno es bíblico. Hay una cita que es preciosa que dice: ahora estoy con ustedes. El día que el esposo no esté con ustedes, tendrán que ayunar o podrán ayunar. Puede ayudarnos el ayuno, quizás mucho más que una mortificación de golpes y estas cosas, a poder hacer procesos espirituales. Pero uno lo tiene que entender el ayuno, que será otro tema. En otro momento hablaremos del ayuno. Hoy, por ejemplo, miércoles de la octava de Pascua, o viernes de la octava de Pascua, yo sería un día que, siguiendo la revelación pública, invitaría a la gente no a hacer ni ayuno ni abstinencia. Yo. ¿Pero por qué? Porque estamos dentro del tiempo pascual. ¿Qué significa esto? Significa que celebramos todos los domingos como un día de Pascua. La revelación pública de Cristo dice: cuando estén con el esposo, no ayunen. Estamos celebrando la alegría del resucitado y eso merece que nosotros inclusive tengamos gestos de fe, inclusive con nosotros mismos, ¿no? Bueno, no quiero hacerlo largo porque, por supuesto, como vengo haciendo con todas estas transmisiones, las publico en YouTube. Los invito a seguir, a suscribirse en el canal de YouTube. Ustedes van a YouTube, Padre Jorge Reinaudo, tildan en la suscripción y agregan la campanita para que cada vez que yo publique algo de esto, ustedes lo puedan seguir y lo puedan ver desde YouTube también. Me parece que es un tema muy importante, que se podría hablar mucho más. Les pido perdón si no puedo responder a cada una de sus preguntas. El tema está planteado. Les voy a dar una última recomendación antes de la bendición. Y motivarlos a que sigan investigando sobre esto. Ustedes pueden buscar desde Google y seguir cuestionándose este tema, porque creo que es muy importante, inclusive para que ustedes puedan poner freno a tantos mensajes y tantas cadenas de oración que pareciera que si no las haces es satánico, si no las haces te condenas. Mi recomendación es que para poder seguir una revelación privada, este lenguaje ustedes ahora ya lo entienden, para poder seguir una revelación privada, primero conozcan muy bien la revelación pública. Insisto, para seguir una revelación privada, primero conozcan muy bien la revelación pública. ¿Qué les quiero decir con esto? Una vez que conozcan bien lo que Cristo viene a pedirnos en su Sagrada Escritura, ahí sí puedan ustedes permitir que una revelación privada ayude a vivir, cito textual, ayude a vivir más plenamente la revelación definitiva de Cristo en una cierta época de la historia. ¿Qué les va a dar a ustedes? Criterio de discernimiento, no una aparición de la Virgen, no una revelación privada. Les va a dar criterio de discernimiento el conocer la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia a lo largo del tiempo ha leído y ha entendido. Les acabo de mostrar el Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica. Ha leído y ha entendido
de la Sagrada Escritura. Quería darles un material de lectura si quieren. Les vuelvo a repetir las citas con las que yo he trabajado y he seguido esta transmisión. Las citas son las siguientes. Les leí Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses 5, 19 y siguientes. Les leí el Catecismo de la Iglesia Católica número 67, y me baso también en los documentos del Vaticano II, en este caso la Lumen Gentium, pueden buscarla así en YouTube, en Google si no la tienen, número 25, hacia el final del número 25, donde está esta cuestión de que no pueden seguirse las revelaciones privadas si algún fiel cristiano no lo quiere así. Mi página de YouTube, Padre Jorge Reinaudo, ahí pueden encontrar esta publicación en breve. Revelación pública es la Biblia y a lo largo del tiempo el magisterio de la Iglesia. ¿Sí? El magisterio de la Iglesia. Revelación pública es esto: la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que es el magisterio de la Iglesia? Es la herramienta que tenemos los fieles cristianos para saber que lo que se dice después de lo que está publicado es fiel a la Iglesia, fiel a la Sagrada Escritura. Es decir, el magisterio de la Iglesia nos asegura a nosotros que eso es confiable. ¿Se entiende? Está aprobado por la Iglesia, por el Papa, por los papas en la historia, por el colegio de los cardenales. Bueno, está aprobado, ¿sí? No, el magisterio no es, creo que ahí quedó confundido. El magisterio de la Iglesia no es revelación pública. La revelación pública es lo que concierne a la Sagrada Escritura desde Abraham a Jesucristo, pasando por los profetas, también las cartas. Por supuesto, la Sagrada Escritura es completo, ¿verdad? Bueno, queridos chicos, que Dios los bendiga. Tienen un montón de herramientas para seguir buscando y creciendo en su fe. Que Dios los bendiga, les regale la paz, los acompañe en este tiempo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les doy la bendición y corto esta transmisión. ¿Por qué? Porque no quiero ser largo para poder publicarla. Que tengan una bonita tarde. Si Dios quiere, los espero esta noche en la Cristo Fest, una vez más, la Pascua, ¿cómo es que le llamaron? Pascua Fest, no me acuerdo cómo le llamaron, para compartir la alegría. Que Dios los bendiga. Chau, chau, chau. Cortamos Facebook, cortamos Instagram.